La paz sea en esta casa. Bien, pues aquí estamos una vez más, gracias a Dios, y espero que nos esté escuchando. Hágalo todas las semanas, los domingos a las 7:30 y los sábados también estamos a las 8:30 por este mismo medio. Bien, pues vamos al tema inmediatamente porque está un poco larguito y pues está medio controversial. ¿Descendió Cristo al infierno? Ese fue el tema que dejamos pendiente la semana anterior. Bien, pues en principio, mi querido amigo, mi querido hermano católico, usted debe recordar, y sobre todo aquellas personas de más edad, que el credo constantinopolitano, o sea, el credo católico, así afirmaba categóricamente que Cristo había bajado a los infiernos, o al infierno. Hoy revise usted el catecismo de la Iglesia Católica y verá que ya ni siquiera se menciona esa parte. Entonces, ¿descendió Cristo al infierno? ¿Qué dice usted? El profeta David habló de la resurrección de Cristo, que según su alma no fue dejada en el infierno. Pero aquí hay un detalle. En principio debemos saber qué significa infierno. Los romanos decían bajo tierra, donde entierran a los muertos. Mundo de los muertos. Entonces, infierno no es lo que nos han dicho, que es fuego, que es algo que arde o que se está quemando ahí. No. Entonces infierno es sepulcro, tumba. Eso es lo que nos está diciendo. Incluso el prefijo in pues nos indica abajo, interior, ¿verdad? Entonces pues hay que investigar. Y ahorita en la actualidad, en nuestra época, ya no hay muchas dudas. En concreto, mi querido amigo, también puede ir al Catecismo de la Iglesia Católica, que yo lo conozco. Por allá en la página 180 y 181, párrafo 133, dice, no, así negativamente, dice, no bajó Cristo al infierno. Así dice. Y dice en el párrafo 636 de la página 180 y 181 que es como una continuidad de que Cristo murió realmente, o sea, el fin, o sea, es una explicación. No fue que haya bajado al infierno, sino que nos explica o nos debe dar a entender que murió realmente y bajó a la tumba. Bien, pues con esa explicación o con ese comentario, vamos a ver qué dicen las Sagradas Escrituras, que es la que abunda. Aquí en principio, algo. Hay quienes creen que el pecador, después de pasar de esta vida, tendrá otra oportunidad de ser salvo. Dicen que al morir, los pecadores van al mundo de los espíritus y allá se les predica de nuevo el Evangelio. Eso dicen algunas gentes. Pero ya explicamos por ahí o comentamos que David, en Hechos de los Apóstoles 2:21, léalo, dice, nos está hablando de que, ya nos estaba diciendo de que Cristo en su alma no fue dejado en el infierno, o sea, no fue dejado en el sepulcro o en la tumba. Entonces muchas de las veces nosotros hablamos palabras que no sabemos lo que significan. Y aquí vuelvo a repetir, pues, infierno, sepulcro, tumba y otras cuestiones, pero no fuego, como lo conocemos. Bien, continuamos. La palabra traducida aquí, infierno, es la misma que en 1 Corintios 15:55, 1 Corintios 15:55 se traduce sepulcro. ¿Ya ve usted? Ahí dice
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Tanto es así que al margen de Hechos 2:31, en vez de infierno, se da la palabra sepulcro. Este texto dice que Cristo no fue dejado en el sepulcro, que resucitó. Los apóstoles nunca mencionan que Jesús fuera a un lugar de tormento al morir. ¿Qué enseñaron los apóstoles acerca de Cristo después de su muerte? Bueno, a dicen los apóstoles, entregado por determinados consejos o determinado consejo, que fue el que lo condenó, y providencia de Dios prendisteis, o sea, lo aprendieron y matasteis por mano de los inicuos, de los malos, ¿verdad?, de los malvados, y además crucificándole, al cual Dios levantó suelto de los dolores de la muerte, o sea, lo liberó de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido en ella, o ser detenido por la muerte. A Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos de los Apóstoles, ahí léalo, 2, 22, 24 y 32. Hechos 2, 22, 24 y 32. Bien, Cristo se levantó triunfante sobre la muerte, y su promesa para los que le aman y le sirven es: porque yo vivo y vosotros también viviréis. Juan 14, 19. Bien, vamos a continuar. ¿Debería practicarse el bautismo por los muertos? Bueno, ya lo dijimos eso, ¿verdad? No es permisible. Pasamos a otra parte. ¿De qué trata Pablo en 1 Corintios 15? Dice: primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día. 1 Corintios 15, 3 y 4. Entonces, Cristo no descendió al infierno, no, simplemente estuvo en la tumba, fue muerto, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el tema que estamos manejando, que Cristo no descendió al infierno. Bien, continuamos. ¿Cómo fue predicado el Evangelio a los muertos? Hay quien dice, y bueno, es precisamente en 1 Pedro 4:6 dice: por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres y vivan en espíritu según Dios. Bueno, yo no diría que está equivocada la Escritura, jamás. La Escritura no se equivoca. El problema es que hay varias traducciones. Y al haber varias traducciones, en unas dicen algún sinónimo y en otras otro, y efectivamente hay muchas personas que dicen que la Biblia tiene muchos sinónimos, que incluso tiene parábolas y así. Entonces es necesario, pues, leer un poquito más. Acostumbrémonos a leer, a estudiar. Ya ahorita realmente si somos condenados nosotros al infierno, que vendrá después de Cristo, después de la venida de Cristo, después de los 1000 años, ya lo dijimos, entonces sí va a haber infierno. Ahorita no. Pues ya no va a haber excusa, porque ahorita ya podemos informarnos por todos los medios. Y a mí me da la impresión de que, oiga usted, estamos viviendo como el tiempo de los apóstoles, cuando hablaban ellos en todas las lenguas. Y hoy, efectivamente, en el internet, pues lo estamos escuchando, lo podemos escuchar en español, en francés, ya no hay limitación para tener información, pero hay que ir
a la investigación, hay que informarnos. Entonces hay que ver las traducciones, hay que ver las explicaciones de otros textos. Por ejemplo, yo le digo lo del Catecismo de la Iglesia Católica, la misma Biblia. Ya hay mucho por medio del cual no podemos estar engañados. Bien, entonces ahí Primera de Pedro pues nos dice: por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres y vivan en espíritu según Dios. No hay tiempo para comentar esto, pero mire, lo que ha sucedido es que, por ejemplo, en tiempo de Noé, él les predicó ya el Evangelio, les habló de la salvación. Por eso les decía: arrepiéntanse, vengan, escuchen. Yo me imagino que cuando estaba haciendo el arca, pues les estaba comentando, y muchos de ellos le ayudaron. No creo que él solo lo haya hecho. Entonces, es a lo que se refiere, es el resumen que yo saqué. No precisamente que haya ido Cristo a predicar el Evangelio a los muertos. Bien, una lectura precipitada de este texto puede dar la impresión de que el Evangelio fue predicado a los muertos. En realidad, ¿qué dice este texto? Leamos. Este pasaje, con las siguientes explicaciones, intercalada entre paréntesis: por este también ha sido predicado en el pasado. O sea, el Evangelio a los que ahora están muertos. Ya ve usted, no es precisamente que haya bajado a la tumba a predicarles ahí. No, es que se estuvo hablando el Evangelio desde antes de Cristo y en el mismo tiempo de Cristo, y ya todas esas personas pues mueren. Entonces, por esto también ha sido predicado en el pasado el Evangelio a los que, fíjese bien, en el pasado el Evangelio, estas personas a quienes fue predicado el Evangelio estaban vivos cuando se les predicó, pero están muertos ahora. Es imposible predicar a los muertos porque la Biblia dice: los muertos nada saben. Bien, pues ahí está esto, ¿verdad? Se les predicó cuando estaban vivos. Y le estoy hablando de Noé, le estoy hablando de Cristo en su tiempo. Ahora ellos están muertos, y luego pues ahorita se está predicando el Evangelio, se está hablando de que Cristo regresa, de que Cristo es la salvación, de que nos amemos los unos a los otros. Bueno, todas esas cosas se nos está predicando. Mañana pues seguramente moriremos y pudieran decir que se nos predicó a los muertos, sí, pero cuando estábamos vivos. Bien, entonces Cristo no bajó al infierno. No, simplemente debemos entender pues que bajó a la tumba, que estuvo en la tumba, que bajó bajo tierra y que resucitó al tercer día. Bien, y eso nos lo recuerda el credo católico, el credo constantinopolitano. En la actualidad ya no menciona que Cristo bajó a los infiernos. Y recuérdelo, léalo por favor. ¿Cómo predicó Cristo a los espíritus encarcelados? Bueno, aquí viene otro comentario. Dice: también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, nosotros también estaríamos encarcelados desde el momento en que no queremos conocer el Evangelio, los cuales en otro tiempo, oiga usted, en otro tiempo fueron desobedientes. Ahí está, ahí tiene usted. Ellos desobedecieron y quedaron encarcelados, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Ya ve usted? Entonces Noé ya les predicó. Cuando se aparejaba el arca, o sea, cuando se hacía el arca, en la cual pocas es a saber, 8 personas fueron las salvadas por las aguas, o de las aguas. Esto lo puede ver en 1 Pedro 3, 18, 19 y 20. Si nosotros hacemos un comparativo en esto que estamos mencionando de Noé,
Ve usted que nada más 8 personas se salvaron. ¿Por qué? Porque nada más ellos entendieron el evangelio que se predicaba en esa época. Hoy en la actualidad está sucediendo algo similar. Que generalmente no queremos ni ir a misa, no queremos ir al grupo, no queremos, siempre protestamos, ¿no? Con los protestantes. Todo el mundo está predicando el evangelio. Nomás entendamos, leámoslos. Lo que pasa es que nos resistimos a escucharlo. Por los medios, por la radio, por la televisión, pero ponemos una barrera para no escuchar el evangelio y solamente hasta nos sugiere, nos aconseja, no escuchen a aquellos. No, yo pienso que Dios está poniendo todos los medios a su alcance para que usted escuche el evangelio y sea salvo. Y no solamente sean unos cuantos como en tiempo de Noé, que fueron 8. Bien, pues ahí está esta situación, ojalá que me haga entender, pero Cristo no bajó a los infiernos. Se predicó a los que estaban vivos y que ahora están muertos. Él bajó al sepulcro, bajó a la tumba, él bajó al Hades, se le expresa de diferentes maneras, o sea, estuvo bajo tierra. Bien, eso es lo que la explicación que se nos da en todo lo que yo investigué. Bien, la Biblia nos enseña el concepto de espíritus encadenados. El término espíritu se usa a veces para significar una persona. Primero de Juan 4:1. No en cualquier Biblia se manejan estas cosas, hay que leer bastante. También nos habla en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 22. Pedro está declarando que Cristo predicó a los antediluvianos en los días de Noé. Aquí tiene usted la explicación. Estaban en las prisiones del pecado. Mediante el Espíritu Santo y por medio del ministerio de Noé, la provisión provió Dios que los alcanzara a estas personas. Bien, pues vamos a concluir. La Biblia no dice que Cristo en persona predicó a los espíritus encarcelados por el pecado, ¿verdad? Él predicó mediante el Espíritu Santo usando el ministerio de Noé. Lo puede ver usted en Génesis capítulo 6, versículo 3, 2 de Pedro 2:5. Hay que leer varias versiones, le digo, varias traducciones y tener varias información para sacar estas conclusiones. Jesús, pues, Cristo no bajó a los infiernos o al infierno. Bien, ni un solo texto en toda la Biblia habla jamás de que el infierno, el lago de fuego, sea una prisión. No, sencillamente es la destrucción, dijimos, de los pecadores, de los malos, de los que no se arrepintieron. Hay que leer varias traducciones porque pues en una Biblia, si nos vamos con una sola traducción, pues es peligroso, nos confunde. Bien, terminamos diciéndole: Jehová te ha llamado en justicia y te tendré por la mano. Te guardaré y te pondré por alianza del pueblo, por luz de la gente, para que abras ojos de ciegos, para que saques de la cárcel a los pecadores y de casa de prisión a los que están en las tinieblas. Isaías 42, 6, 7. Mi querido amigo, pues terminamos diciéndole que no creamos que Cristo bajó a los infiernos a predicar allá a los espíritus malos. No, sencillamente los que fueron malos permanecerán malos, los que fueron buenos, pues dice la palabra de Dios, sigan siendo buenos. Y pues tengamos que leer un poco más. Cristo no bajó a los infiernos, nos está esperando para darnos la salvación. Pero escuchemos, y más que escuchar, leamos para corroborar, porque muchas veces hablamos cosas que no tienen significado o están equivocadas. Por ejemplo, infierno no significa lo que nos han enseñado, sino tumba, sepulcro. Y para el próximo domingo, Dios mediante, otro tema controversial: el rico y Lázaro. Ahí se dice que el rico fue al infierno y Lázaro a la gloria. ¡Qué tremendo! Pues vamos a hablar de eso, el rico y Lázaro. Nos veremos la próxima semana, si Dios quiere, por este mismo medio. Hasta la próxima.